Dale el 25% o no eres de la familia, dijo mamá. Me negué. Me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Me levanté, sonreí y salí. A la medianoche, mi teléfono mostraba 83 llamadas perdidas. El zumbido constante del calentador del coche no impidió que Olivia temblara en el aparcamiento de urgencias, un lugar tranquilo para sentarse y darse cuenta de que acababa de perder a toda su familia. Apoyó la cabeza contra el volante, intentando ignorar el fuerte sabor metálico a cobre que le cubría la lengua. Un latido pulsante irradiaba por su muñeca izquierda, un amargo recuerdo de haber golpeado el suelo de madera horas antes. La pantalla brillante de su teléfono personal iluminaba la oscura cabina, docenas de llamadas perdidas llenaban la pantalla, la mayoría de su madre y muchas más de su hermana menor, Tiffany. A sus 38 años, Olivia pasaba sus días como directora ejecutiva de Allen Neuromotion, construyendo sistemas robóticos para ayudar a pacientes de accidentes cerebrovasculares a caminar de nuevo. Arreglaba vías rotas, ayudaba a la gente a recuperarse para ganarse la vida. Pero las personas que la llamaban en ese momento no buscaban curación, estaban en pánico porque su elaborado plan se estaba desmoronando. Su teléfono de trabajo zumbó suavemente en el portavasos, solo una llamada. Olivia respondió y su abogada, Sofía, se saltó las formalidades por completo. Le dijo que el corredor que representaba a su empresa rival acababa de enviar una solicitud de emergencia. Tiffany les había garantizado el 25% de la empresa por escrito y ahora los compradores querían una prueba de propiedad antes de la medianoche. 7 horas antes, lo único en la mente de Olivia era sobrevivir a otra cena tensa. El trayecto hasta el comedor privado del Carey Country Club había sido tranquilo y oscuro. Una lluvia ligera cubría las carreteras de Carolina del Norte y las hojas mojadas de roble rojo se aferraban a los bordes de su parabrisas. La temperatura era agradable, alrededor de 18 grados Celsius, lo suficientemente fresca para el blazer ligero que llevaba sobre una blusa de seda. Era viernes, 16 de octubre de 2026, una tarde de otoño completamente normal. Olivia aparcó cerca de la salida, un hábito defensivo que había desarrollado durante el último año. Antes de entrar, envió un mensaje rápido a Sofía en su teléfono de trabajo, instruyéndola a estar preparada si sus parientes mencionaban su valoración confidencial o sus derechos de patente. Luego silenció el dispositivo, lo deslizó en su bolsillo izquierdo y guardó su teléfono personal en el derecho. El comedor privado olía intensamente a ajo asado, vino caro y dinero antiguo. Tiffany estaba sentada al otro lado de la mesa, moviendo una copa de merlot. Su hermana menor le sonrió. Su sonrisa perfecta no revelaba nada de la hostilidad que solían compartir en privado. A su lado estaba su madre, Patricia, ya inmersa en una historia reciclada sobre los sacrificios que hizo mientras ellas crecían. Y luego estaba Arthur, su tío, quien también era su director financiero. Estaba cómodamente sentado en la cabecera de la mesa. Olivia lo había contratado 9 años antes, cuando perdió su trabajo anterior, sin embargo, estaba sentado allí esa noche sin invitación, desempeñando perfectamente el papel del patriarca benevolente. Una gruesa carpeta color crema descansaba justo al lado de su plato. Olivia no la tocó, aunque sus ojos se detuvieron en la gruesa cartulina. Tiffany se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mantel blanco, y su voz goteaba dulzura practicada. Explicó que ya no quería un salario de la empresa, no quería un contrato de consultoría y ciertamente no quería opciones sobre acciones. Quería propiedad, propiedad real e inmediata. Arthur asintió lentamente, usando su tono más razonable y tranquilizador. Le aseguró a Olivia que aún le quedaría más que suficiente riqueza. Era justo, argumentó suavemente, ya que la familia estaba construyendo este imperio juntos. Olivia mantuvo las manos quietamente plegadas en su regazo, sintiendo el peso distinto de los 2 teléfonos en sus bolsillos, y formuló 3 preguntas sencillas. ¿Por qué el 25%? ¿Quién preparó estos documentos? ¿Y de dónde sacaron la valoración de $50 millones? El silencio cayó sobre la habitación como una manta pesada. El tintineo de los cubiertos se detuvo por completo. Tiffany parpadeó y las lágrimas se acumularon instantáneamente en sus ojos mientras buscaba el apoyo de su madre. Mamá golpeó la palma plana de su mano sobre la mesa, haciendo temblar las copas de cristal. Gritó que Olivia estaba siendo profundamente ingrata, que Arthur ya había revisado el consentimiento de la patente principal y que esta transferencia era un trato hecho, le gustara o no.
Arthur revisó el consentimiento de la patente principal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire silencioso entre ellos, confirmando todo lo que Olivia había sospechado durante las últimas 3 semanas. Bajó la vista a la portada del acuerdo de transferencia que asomaba por la carpeta. Justo debajo había un poder de voto irrevocable, junto con una carta lateral que permitía a Tiffany coordinar sus derechos de voto con un comprador rival. Esto no era una súplica espontánea y emocional de una hermana menor que se sentía excluida, era una adquisición corporativa hostil orquestada durante los aperitivos. Olivia tomó su servilleta de lino, la dobló pulcramente y la colocó sobre la mesa. Les dijo que nadie obtenía un trozo de su empresa simplemente por compartir sangre. Mamá se levantó, su silla raspando violentamente contra el suelo, y le apuntó con un dedo tembloroso directamente a la cara. «Dale el 25% o no eres de la familia», dijo, su voz resonando bruscamente en las paredes de madera. Olivia permaneció perfectamente sentada. La miró y dijo que ese era un precio que estaba perfectamente dispuesta a pagar. La mujer que la crió acortó la distancia entre ellas en 2 rápidas zancadas y la golpeó en el lado de la cara. El fuerte chasquido de su palma contra la mejilla fue ensordecedor. Como Olivia estaba sentada cerca del borde de su asiento, el impacto la desequilibró. Su silla se inclinó hacia atrás, la pata trasera de madera se enganchó en el borde grueso de la alfombra oriental y cayó con fuerza. Su cadera golpeó el suelo primero, seguida inmediatamente por su muñeca izquierda al intentar instintivamente amortiguar la caída. El dolor se disparó por su brazo en un destello caliente. Por una fracción de segundo, la habitación giró. En algún lugar por encima de ella, alguien jadeó de asombro, probablemente un camarero de pie en el pasillo. Mientras se levantaba sobre manos y rodillas, sus ojos se posaron en los papeles esparcidos. La gruesa carpeta color crema se había abierto sobre la alfombra. Miró la esquina inferior derecha del acuerdo de transferencia de acciones, impreso en diminutas letras negras había un código de documento C7H50. Una repentina y fría claridad invadió todo su cuerpo. Olivia se levantó, alisándose la parte delantera de su blazer con su mano buena. Ignoró el intenso escozor en su mejilla y el sabor metálico que se acumulaba en su boca. Miró a las 3 personas que la miraban. Mamá respiraba con dificultad, su mano todavía ligeramente levantada. Tiffany se cubrió la boca con horror dramático. Arthur simplemente parecía pálido. Olivia les sonrió. «Gracias», dijo, su voz perfectamente firme en la habitación silenciosa. «Eso respondió la única pregunta que vine a hacer aquí». Recogió su bolso, dejando la carpeta legal esparcida por el suelo, y salió por la puerta sin mirar atrás. Ahora, sentada en el frío húmedo del aparcamiento de la clínica, Olivia vio registrarse otra llamada perdida en la pantalla de su teléfono personal. Estaban en pánico, y absolutamente deberían estarlo, porque el pie de página del acuerdo de transferencia de Tiffany llevaba el código de seguridad exacto que Olivia había dado a una sola persona en todo el mundo, su tío Arthur. La lluvia tamborileaba constantemente contra el techo metálico de su coche, un sonido rítmico pesado que ofrecía el único consuelo en el aparcamiento vacío de la clínica. Olivia echó la cabeza hacia atrás, sintiendo el cuero helado del volante contra su palma ilesa. Un fuerte olor químico a asfalto mojado y aceite de motor se filtraba por las rejillas de ventilación, anclándola en el presente. Su mejilla izquierda irradiaba un calor sordo y pulsante, y cada vez que cambiaba de peso, su muñeca magullada gritaba en protesta. Antes de poner el coche en marcha, encendió la luz interior y bajó el parasol. El espejo reflejaba una huella de mano roja e irritada que le florecía en la mandíbula. Levantó su teléfono personal, ignorando el flujo interminable de mensajes de texto entrantes, y tomó 3 fotos claras de su cara. Luego fotografió su muñeca hinchada. Subió las imágenes directamente a un servidor seguro en la nube, asegurándose de que tuvieran fecha y estuvieran protegidas de su galería de fotos. Recogió su teléfono de trabajo y marcó. Sofía respondió al primer tono, su voz tranquila y mesurada, mientras Olivia le daba los hechos escuetos de la noche, la agresión física, el código de documento específico impreso en el paquete de transferencia y la ubicación exacta del comedor privado. Sofía le dijo que fuera directamente al centro de urgencias, que evitara discutir con su familia por mensaje de texto y que mantuviera a su tío completamente en la oscuridad mientras hablaban.
Sofía comenzó a redactar una solicitud formal de preservación para la administración del club de campo, exigiendo legalmente las grabaciones de seguridad, los registros de reserva y los informes de incidentes escritos de cualquier personal de servicio que hubiera presenciado la cena. La sala de espera de la clínica olía fuertemente a lejía industrial y revistas viejas. Una enfermera de triaje cansada registró sus signos vitales y, 20 minutos después, un médico le examinó la muñeca. Anotó cuidadosamente las contusiones en su historial médico, su voz completamente neutral mientras preguntaba cómo se habían producido las lesiones. El calor le subió al cuello, admitir que su madre la había golpeado por una disputa de negocios se sentía como tragar arena seca. De todos modos, le dijo la verdad. Una hora después, sentada de nuevo en su coche, Olivia presentó un informe policial no urgente por teléfono. No pidió que una patrulla se llevara a Patricia Ale de su casa esposada, simplemente necesitaba que existiera el rastro de papel, para cimentar la realidad de lo que había sucedido antes de que su familia pudiera reescribir la narrativa. A las 8:15, Olivia estaba sentada en la isla de la cocina de su adosado, con una bolsa de hielo en la mejilla mientras miraba su portátil. Victoria, la presidenta independiente de la Junta, apareció en la videollamada segura junto a Ethan, el inversor principal, Sofía y su director de seguridad, Mason. Olivia mantuvo su cámara apagada, alegando una mala conexión a Internet para que no vieran la hinchazón en su cara. Explicó la filtración con precisión tranquila. Detalló la valoración confidencial, la cifra de $50 millones y la marca de agua C7H50. Arthur era el único ejecutivo de toda la empresa que había recibido ese borrador específico. Victoria escuchó sin interrumpir. La presidenta de la Junta no pidió inmediatamente el despido de su tío, ella operaba con un procedimiento rígido, no con emoción, y esa era exactamente la razón por la que Olivia la había nombrado. Victoria aprobó formalmente una retención legal de todas las comunicaciones y datos de la empresa. Ordenó a Mason que suspendiera el acceso administrativo privilegiado de su tío mientras el comité especial iniciaba una investigación formal. Por ahora, su director financiero fue puesto discretamente en licencia pagada. El sistema de gobierno que Olivia había pasado meses construyendo funcionaba sin problemas. Su teléfono personal vibraba constantemente contra la encimera de granito. Los mensajes de texto llegaban en olas predecibles y escaladas. Primero llegaron las exigencias de mamá, diciéndole que volviera para que pudieran hablar como adultos. Luego, Tiffany, escribiendo párrafos frenéticos sobre cómo su egoísmo había arruinado todo lo que habían construido. Arthur ofreció disculpas suaves y calculadas, insistiendo en que la cena fue solo un terrible malentendido. Parientes lejanos con los que Olivia no había hablado en casi un año intervinieron, diciendo que su madre estaba llorando y que Olivia necesitaba arreglarlo. Apagó el sonido. Se negó a responder, pero no bloqueó un solo número, porque cada mensaje que enviaban era otra pieza de evidencia. Una nueva alerta sonó en su teléfono de trabajo. Sofía había reenviado un correo electrónico del Consejo de Cumplimiento de la firma de corretaje que representaba a su rival. Olivia abrió el archivo adjunto y encontró un acuerdo de garantía escaneado que Tiffany había firmado. Su nombre en la línea de puntos garantizaba legalmente que podía entregar el 25% de la empresa y asegurar los derechos de los principales accionistas en 48 horas. Olivia leyó la firma 2 veces, su hermana menor no solo había hecho una rabieta para llamar la atención, había firmado un compromiso financiero vinculante basado enteramente en activos que no poseía. Si no entregaba esas acciones, el corredor exigiría su enorme anticipo de vuelta, atrapando a Tiffany en una trampa financiera de su propia creación. La comprensión se asentó pesadamente en su pecho, planteando una pregunta aterradora sobre cuán lejos Arthur estaba dispuesto a llegar para ayudarla a robar el dinero para pagarlo. Alrededor de la medianoche, la pantalla de su portátil parpadeó con un mensaje seguro directo de Mason. Estaba monitoreando los registros de actividad de la red en tiempo real. Su teléfono personal mostraba 83 llamadas perdidas, un testimonio de una familia que creía que Olivia estaba sentada en la oscuridad llorando por una bofetada, esperando rendirse. No tenían idea de que la trampa ya se estaba cerrando a su alrededor. Mason tecleó una frase corta confirmando que sus protocolos de seguridad se mantenían fuertes. A las 11:58, alguien usando el portátil de Arthur intentó borrar la carpeta, y su sistema copió cada archivo eliminado en su lugar. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de su adosado en Raleigh.
El silencio en la sala de estar se sentía pesado, completamente ausente de las frenéticas llamadas telefónicas y demandas que solían definir sus fines de semana. Olivia entró en la cocina y abrió el refrigerador, filas de comestibles pulcramente ordenados la miraban. No había jugos prensados caros para su hermana, ni cremas importadas que su madre insistía en tener abastecidas. Esta casa le pertenecía por completo a ella, y ni un solo pariente poseía una llave. 18 meses antes, Tiffany le había enviado un aviso fiscal masivo y esperaba que Olivia lo pagara. Ese fue el día en que Olivia cerró sus cuentas conjuntas, le dio a mamá una asignación mensual fija, dejó de cubrir las tarjetas de crédito de Tiffany y compró el adosado solo a su nombre. También comenzó el libro mayor azul, registrando cada solicitud, pago y discusión. El libro mayor comenzó como prueba de que no estaba imaginando el patrón, se convirtió en el mapa que usó para separar a su familia de sus finanzas y, finalmente, de la empresa. El suave zumbido de su portátil rompió la quietud de la mañana. Mason y Sofía ya estaban esperando en la videoconferencia segura. Olivia se sirvió una taza de café negro, se sentó en la isla de la cocina y encendió su micrófono. Su director de seguridad no perdió el tiempo en pequeñas charlas. Mason mostró una pantalla compartida con los registros de acceso de la sala de datos segura. Explicó la trampa forense que habían tendido 3 semanas antes. Habían generado deliberadamente 3 versiones diferentes del borrador de valoración confidencial. Su director de operaciones recibió una copia que valoraba la empresa en $48 millones, la asesoría jurídica recibió una versión valorada en 52 millones. El tercer borrador llevaba el código de pie de página C7H50. Ese documento específico valoraba al Neuromotion en exactamente $50 millones e incluía el lenguaje de consentimiento de la patente principal. Mason resaltó una sola fila de datos en la pantalla, su tío había abierto y descargado ese archivo exacto el martes por la tarde. 2 días después, su madre y su hermana usaron esos términos precisos contra ella en la mesa de la cena. Luego, Mason mostró los registros de la impresora del viernes por la tarde. El paquete de transferencia que le presentaron en el club de campo había sido impreso en la planta ejecutiva, pero las credenciales de usuario adjuntas al trabajo de impresión no pertenecían a su director financiero. El nombre en la pantalla pertenecía a Ashley Reid. Ashley había sido la asistente ejecutiva de Arthur durante 4 años. Un nudo apretado se formó en el estómago de Olivia. Arthur ya había enviado un correo electrónico al comité especial esa misma mañana, alegando que su asistente debía haber accedido a los archivos sensibles sin autorización. Insistió en que solo intentaba eliminar las carpetas la noche anterior para proteger los datos de la empresa después de descubrir su incumplimiento. Sofía se inclinó hacia su cámara, preguntando si debían suspender a Ashley de inmediato. Olivia negó con la cabeza, viendo los registros pasar. Castigar a una empleada leal basándose en evidencia circunstancial era exactamente como operaba Arthur. Le dijo a Mason que obtuviera los registros de acceso al edificio, las grabaciones de seguridad del pasillo y el calendario de Ashley para el viernes por la tarde. Iban a verificar exactamente quién estaba sentado en ese escritorio antes de que alguien perdiera su trabajo. Una nueva notificación sonó por los altavoces del portátil. Victoria acababa de unirse al canal seguro y la presidenta de la junta parecía excepcionalmente sombría. Victoria anunció que su tío acababa de escalar la situación más allá de una simple filtración corporativa. Arthur había presentado oficialmente un documento escaneado a la junta directiva alegando que era una carta de contribución familiar firmada por su difunto padre en marzo de 2015. Según el escaneo, su padre declaró que su préstamo inicial de $40.000 para la startup era en realidad una inversión familiar y que quería el 25% del interés beneficiario específicamente para Tiffany. El café se le agrió en la boca a Olivia. Su padre había fallecido hace 5 años, el proceso de sucesión había terminado hacía años y él nunca había mencionado una sola palabra sobre acciones. Victoria leyó en voz alta una declaración jurada presentada junto con la carta. Su madre afirmó formalmente que una pequeña fuga en el sótano el 6 de octubre obligó a un fontanero a mover una pesada caja fuerte. Declaró que abrió la caja y descubrió esta carta dentro de un sobre sin marcar, completamente por accidente, hace solo 10 días. Arthur se negó a entregar la copia original en papel, alegando que Patricia estaba aterrorizada de que la empresa la destruyera. Su asesor legal les advirtió que la junta no podía simplemente ignorar la reclamación, aunque Tiffany no era una accionista reconocida,
sus abogados estaban amenazando con presentar un interdicto de emergencia para bloquear la venta de sus patentes. El comprador rival detendría todas las negociaciones en cuanto oliera una disputa de título sobre la propiedad intelectual. Arthur estaba usando la memoria de un hombre muerto para mantener a toda la empresa como rehén. Victoria se ajustó las gafas y miró directamente a su cámara. Dijo que Arthur exigía que detuvieran la investigación y que él tenía la firma de su padre para forzarles la mano. Sofía y Olivia pasaron toda la mañana del martes revisando los registros financieros archivados de hace 11 años. Los extractos bancarios de 2015 eran perfectamente claros, estableciendo la base financiera exacta de su empresa. Su padre, Robert, le había transferido $40.000 para comprar los componentes de su primer prototipo y le exigió un pagaré estricto por cada centavo. Olivia estaba sentada en la isla de su cocina, pasando el pulgar por el borde desgastado de su viejo libro mayor encuadernado en cuero. El tenue aroma a su loción Old Spice casi parecía perdurar en las páginas amarillentas. Siempre había sido un hombre profundamente práctico. Sentado en su mesa de comedor rayada hace años, golpeando su pesada pluma plateada contra la madera, le dijo que ayudar a un niño a ponerse de pie no significaba poseer sus pasos. Olivia pagó el saldo completo, junto con los intereses acordados, en 2018. El reconocimiento legal con su firma estaba justo frente a ella, refutando por completo la ridícula narrativa de Arthur. Ni el libro mayor de acciones fundacionales ni los documentos finales de sucesión de 2022 mencionaban una sola acción de capital que perteneciera a nadie más de la familia. El comité independiente actuó agresivamente sobre la carta escaneada. Mason aisló las propiedades del archivo al mediodía y la huella digital contaba una historia completamente diferente a la declaración jurada de su madre. Patricia afirmó formalmente que encontró el papel dentro de un sobre sin marcar el 6 de octubre, justo después de que una pequeña fuga de fontanería obligara a un reparador a mover una pesada caja fuerte. Sin embargo, los metadatos que brillaban en la pantalla de su portátil demostraron que el PDF fue generado en realidad el 4 de septiembre, más de un mes antes de la supuesta inundación del sótano. Además, la firma misma era una copia de imagen directa extraída de una solicitud de hipoteca de 2018, pegada digitalmente en la página. Desafortunadamente, una huella digital no era una pistola humeante por sí misma. Arthur siguió escondiéndose detrás de su madre, negándose a entregar la copia física en papel. Afirmó que Patricia estaba simplemente demasiado aterrorizada de que sus abogados corporativos destruyeran la única evidencia de los deseos de su difunto esposo. Necesitaban ese documento original para probar exactamente quién fabricó la falsificación. Mientras buscaban la evidencia física, Tiffany decidió probar suerte en la corte de la opinión pública. Su asistente le reenvió un enlace a un vídeo que circulaba rápidamente por las redes sociales. Su hermana menor estaba sentada en su impecablemente decorada sala de estar, secándose los ojos con un pañuelo, perfectamente enmarcada por viejas fotografías familiares. Pintó una imagen desgarradora de una hermana mayor codiciosa que la estaba borrando del legado familiar. La peor parte fue el videoclip editado que adjuntó a la publicación. Alguien, probablemente un cliente del club de campo que pasaba por el comedor privado, había grabado las secuelas inmediatas de su cena del viernes. El metraje convenientemente se saltaba el momento en que su madre la golpeó en la cara. En cambio, el vídeo comenzaba justo cuando Olivia se levantaba de la alfombra. La mostraba alisándose el blazer, ofreciendo una sonrisa fría y dándoles las gracias antes de salir por la puerta. Sin el contexto de la agresión física, Olivia parecía una ejecutiva despiadada e intocable que abandonaba a sus familiares llorosos. El equipo de comunicaciones corporativas entró en pánico inmediatamente. El director llamó a su teléfono de trabajo 3 veces en 10 minutos, rogándole que publicara los registros médicos de urgencias y la solicitud de preservación del club de campo para limpiar su nombre. El impulso de humillar públicamente a su familia ardía en su pecho, un solo comunicado de prensa podría destruir la narrativa de víctima de Tiffany en 10 segundos. Sofía le recordó suavemente que responder emocionalmente solo les daría exactamente lo que querían. Si Olivia lanzaba un ataque público, parecería una directora ejecutiva rica aplastando a su indefensa madre y hermana. Tenían que confiar en el proceso independiente. Olivia respiró hondo, dejando que la ira se asentara de nuevo en su estómago, y autorizó una única declaración dolorosamente seca. Allen Euromotion mantenía estrictos estándares de gobernanza y todas las reclamaciones de propiedad estaban actualmente bajo revisión por un comité especial.
La respuesta mesurada no hizo absolutamente nada para detener la hemorragia. Su comprador rival notificó formalmente a la Junta que la disputa pública violaba la cláusula de título limpio de su carta de intenciones. El socio estratégico pausó oficialmente toda la debida diligencia. Ethan Ortiz la llamó el martes por la noche, con la voz tensa por la frustración. Advirtió que incluso una demanda frágil y fácilmente refutable podría paralizar la propiedad intelectual el tiempo suficiente para anular la transacción completa de $50 millones. El golpe corporativo estaba funcionando perfectamente. Al amanecer, la historia fabricada de Tiffany había acumulado 200.000 visitas y la Junta había recibido una notificación formal de un interdicto de emergencia. Antes de que Olivia pudiera siquiera empezar a defenderse, Sofía insistió en que se reuniera con ella en una oficina privada del centro para revisar las grabaciones de seguridad del club de campo. La habitación era pequeña y estéril, dominada por una gran mesa de caoba que parecía demasiado pesada para la gravedad de lo que estaban a punto de ver. Sofía le dio al play en su portátil sin decir una palabra. El vídeo granulado mostraba el comedor privado desde un ángulo de esquina alto. No había sonido, solo la grabación silenciosa y clínica de la traición de su madre. Patricia se levantó, su rostro una máscara de fría furia. Caminó alrededor de la mesa con pasos decididos y medidos, deteniéndose solo cuando llegó al borde de la silla de Olivia. Luego, la mujer que la crió levantó el brazo y le propinó una bofetada fuerte y decisiva en la cara. Olivia vio su cabeza girar de lado, su cuerpo inclinándose incontrolablemente mientras la silla se enganchaba en la gruesa alfombra. Cayó con fuerza, aterrizando en el suelo en un montón. El vídeo era irrefutable. Olivia se sentó en la penumbra de la oficina de Sofía, la película silenciosa reproduciéndose en bucle hasta que le ardieron los ojos. El informe del incidente presentado por el gerente del club y las declaraciones escritas de los dos camareros confirmaron su relato por completo. Notaron que Olivia nunca tocó a su madre, nunca gritó y permaneció sentada hasta que ella inició el golpe físico. Sofía prometió mantener las imágenes como piedra angular de su defensa, aunque Olivia insistió en mantenerlas fuera de línea por ahora, negándose a convertir su propia lesión en una campaña de marketing viral. Su teléfono personal sonó, vibrando contra la madera pulida de la mesa. Un mensaje de su madre apareció en la pantalla, frío y sin arrepentimiento. Nunca te habría golpeado si no hubieras humillado a tu hermana, había escrito. No expresó arrepentimiento ni preguntó si tenía la muñeca rota, simplemente justificó la violencia. Olivia dejó el teléfono boca abajo, sintiendo una extraña sensación de vacío florecer en su pecho. La investigación del comité especial se profundizó a medida que Mason descubrió la documentación del préstamo puente que Patricia había firmado para un préstamo de $650.000, utilizando como garantía la casa que Olivia había pagado por ella. El memorándum del préstamo exponía la estrategia claramente, listando el pago por éxito de la venta de sus patentes como la fuente esperada de reembolso. Su madre había apostado efectivamente el techo de su cabeza a un plan para apoderarse de sus activos, y lo había hecho sabiendo muy bien que su empresa estaba en juego. Olivia esperó hasta que Mason pasó al siguiente conjunto de datos antes de preguntar sobre la participación del corredor. Él mostró las notas de una llamada de conferencia que se había celebrado semanas antes de la cena. La hoja de asistencia confirmó que Patricia estuvo en esa reunión, escuchando atentamente mientras el asesor de cumplimiento explicaba las implicaciones específicas de los derechos de los principales accionistas. Las notas mostraban que su madre hizo una pregunta directa sobre el control restante de Olivia después de la transferencia. Había escuchado la respuesta, que Olivia perdería su posición mayoritaria y se quedaría con el 42%, y aún así procedió. La comprensión golpeó a Olivia más fuerte que la caída en la alfombra. Su madre no era una víctima anciana confundida, siendo engañada por un tío intrigante. Ella entendía el costo. Sabía que al darle el 25% a Tiffany, le estaba quitando efectivamente a Olivia la capacidad de dirigir la empresa que construyó. Se sentó frente a Olivia en la mesa de la cena sonriendo por los recuerdos de su infancia mientras negociaba activamente su ejecución corporativa. Olivia se excusó de la llamada, fue a su coche y se sentó en silencio durante mucho tiempo. Pensó en las miles de horas que pasó en el laboratorio, los años que sacrificó fines de semana y vida social para asegurar su seguridad financiera. Realmente había creído que su amor era un reflejo de su servicio hacia ellos. Ahora, al mirar las notas del corredor, comprendió que nunca la vieron como una hija,
ella era un recurso. Era una batería que había que agotar hasta que no quedara nada. Su teléfono de trabajo sonó, vibrando incesantemente en su bolsillo. Era una notificación formal de Orbis Mobility. Se habían enterado de la disputa interna por el título y la filtración. La carta indicaba que el caos en curso violaba los términos de su carta de intenciones confidencial. Amenazaban con retirarse por completo de la valoración de $50 millones, exigiendo que Olivia se apartara de las negociaciones de inmediato. La jugada estaba claramente diseñada para ejercer la máxima presión sobre la Junta y forzar un acuerdo. El aire en la cabina se sentía denso. Necesitaba moverse, actuar, detener el colapso, pero sus manos permanecían congeladas en el volante. Había pasado toda su vida protegiéndolos de las consecuencias de sus elecciones. Miró la pantalla oscura de su teléfono, sabiendo que si volvía a esa sala de juntas, podría salvarlos, pero solo destruyéndose a sí misma. La sala de juntas se sentía como una nevera. Olivia estaba sentada en el extremo de la larga mesa de caoba, con las manos metidas bajo los muslos para ocultar el ligero temblor que le había invadido después de leer la amenaza de Orbis Mobility. Victoria Shaw, la presidenta de su junta, estaba sentada directamente frente a ella, con una expresión completamente indescifrable, el tipo de máscara profesional que había pasado décadas perfeccionando. A su alrededor estaban los otros miembros del comité especial, cada uno con una expresión más aprensiva que el anterior. Arthur estaba sentado cerca de la puerta, con una postura reclinada que irradiaba una confianza informal y practicada, sugiriendo que todavía creía que la Junta lo protegería por costumbre. La resolución que creaba este comité especial se había finalizado a las pocas horas de su llamada. Sofía estaba sentada a su derecha, con su portátil abierto al borrador de su acuerdo de recusación. La garganta de Olivia se sentía seca mientras escuchaba al abogado del comité explicar las reglas. Para mantener la integridad absoluta de la investigación, tanto Arthur como Olivia debían renunciar al control sobre los registros de la empresa relacionados con la reclamación de propiedad. Ninguno de ellos estaría autorizado a dirigir el equipo forense ni a comunicarse con el corredor hasta que el comité llegara a una conclusión preliminar. Arthur golpeó su bolígrafo contra su barbilla, fingiendo una profunda preocupación por el futuro de la empresa. Habló con esa familiar calidez condescendiente que siempre reservaba para cuando creía que estaba ganando. Le dijo a la Junta que estaba realmente devastado de que esta situación familiar hubiera llegado al lugar de trabajo. Su tío sugirió que, por el bien de los empleados y de su venta pendiente, Olivia debería apartarse por completo de sus deberes diarios hasta que las cosas se calmaran. Era una jugada calculada. Si Olivia estaba fuera del edificio, él tendría acceso total al personal y a los servidores internos restantes. Ella no necesitó ver las grabaciones de seguridad ni las notas del corredor para saber exactamente quién había plantado la idea de una disputa de propiedad. Tiffany ya había publicado un nuevo vídeo en sus cuentas de redes sociales, esta vez filmándose de pie frente a la entrada de la oficina principal. Se autodenominaba cofundadora en cada pie de foto, pintando a Olivia como una hermana despiadada que le había robado su derecho de nacimiento. La imagen de ella posando frente al logo de Allen Neuromotion con esa expresión de falsa tristeza le revolvió el estómago a Olivia. Sofía le apretó la mano en el antebrazo, una advertencia silenciosa para que mantuviera la calma. Olivia aceptó los términos de la recusación. Se apartaría de todas las decisiones ejecutivas relativas a la investigación y la reclamación de propiedad durante 72 horas. El director de operaciones supervisaría las operaciones diarias. Se sintió como una derrota entregar las llaves del reino que había pasado 11 años construyendo, pero conocía su historia. Había construido esta empresa sobre sistemas, no sobre ego. Confiaba en esos sistemas ahora. Salir del edificio resultó ser el momento más humillante de su vida profesional. Un guardia de seguridad la esperaba junto a las puertas de cristal, sosteniendo una pequeña caja de cartón. Olivia empacó sus artículos personales en menos de 2 minutos, sus fotos familiares, unos cuantos bolígrafos y un par de gafas de repuesto. Evitó la mirada de los asistentes administrativos mientras caminaba hacia el vestíbulo, algunos la miraban con genuina preocupación, otros susurraban a sus espaldas, probablemente preguntándose si realmente había malversado dinero familiar. Se negó a detenerse. Se negó a justificarse ante ellos. Al llegar a la salida principal, los protocolos de recusación temporal que había ayudado a diseñar entraron en vigor.
Deslizó su credencial de empresa por el lector, un agudo pitido resonó por el vestíbulo, seguido de un destello rojo, acceso denegado. El comité especial había suspendido tanto su acceso como el de Arthur para la revisión de 72 horas, exactamente como lo requería la política. Tiffany la esperaba justo después del cristal del vestíbulo. Tenía un equipo de prensa con ella, cámaras grabando mientras veía a Olivia de pie bajo la ligera llovizna. Se ajustó el blazer, compuso sus facciones en una máscara de martirio justiciero y comenzó a hablar por un micrófono. Afirmó que venía a proteger el legado familiar, actuando como si tuviera la autoridad moral para reclamar la mitad del edificio. Olivia se quedó en el pavimento mojado, observando su sonrisa para las cámaras a través del cristal. Parecía tan feliz, tan convencida de que finalmente había ganado. No sabía que el sistema que Olivia construyó no estaba ligado a su credencial, estaba ligado a la pista de auditoría que había construido meticulosamente en cada servidor que poseían. Su credencial era solo un trozo de plástico. La verdad, sin embargo, permanecía almacenada en los archivos digitales que Arthur creía estar gestionando. Olivia se dio la vuelta, caminó hacia su coche y no le dedicó otra mirada a la mujer que estaba allí, haciendo el papel de mártir. La luz roja del lector de tarjetas no era un fracaso, era el último control de su trampa. Finalmente estaba completamente fuera del camino, y ahí era exactamente donde necesitaba que pensaran que estaba. El silencio en su adosado se sentía extraño, un marcado contraste con el ruido incesante de la oficina corporativa que había ocupado durante más de una década. Olivia se despertó a las 5 de la mañana, su mano instintivamente buscando el lugar en su mesita de noche donde solía estar su credencial de la empresa. Cuando sus dedos solo encontraron madera fría, un agudo sobresalto de desorientación la recorrió antes de que la realidad se asentara. No tenía que estar en la oficina. No tenía que atender llamadas del equipo de marketing ni preocuparse por las métricas de la cadena de suministro. Por primera vez en años, la mañana le pertenecía por completo. Se puso sus zapatillas y salió a dar un largo paseo por el tranquilo vecindario. El aire en Raleigh tenía ese toque fresco y húmedo de mediados de octubre, y los árboles estaban adquiriendo un color carmesí oscuro y morado. Olivia se reunió con un amigo para tomar café en una pequeña cafetería a unos kilómetros de distancia. Él le preguntó cómo iban las cosas en la empresa, asumiendo que los rumores en Internet eran solo el típico drama ejecutivo. Olivia sorbió su café con leche, observando a un perro callejero cruzar la calle, y optó por no abrumarlo con los detalles de la traición familiar. Hablaron de sus hijos, de las próximas vacaciones y de los libros que estaba leyendo. Se sintió como un vínculo con una vida que existía fuera de la órbita de Allen Euromotion, una vida que había estado reconstruyendo lentamente durante los últimos 18 meses. Se dio cuenta entonces de que, aunque Arthur y Tiffany habían intentado aislarla, no habían logrado destruir los cimientos de su propia existencia. Al mediodía, Olivia estaba de vuelta en casa, abriendo un canal seguro y encriptado para los investigadores independientes de la Junta. Victoria le envió un resumen de los últimos acontecimientos. Mientras Olivia estuvo al margen, la directora de operaciones había mantenido la empresa funcionando sin problemas. Le informó que cuando la empresa de relaciones públicas de Tiffany contactó a su equipo de marketing interno para exigir que la empresa la respaldara oficialmente como cofundadora, su personal se negó rotundamente. Los empleados estaban nerviosos, ciertamente, pero seguían siendo leales al trabajo que estaban haciendo. Veían el valor en los dispositivos médicos que construían y no les importaba el espectáculo que su hermana intentaba montar en el vestíbulo. Olivia pasó al siguiente archivo del informe. Ashley Reid, la asistente ejecutiva a quien su tío había intentado incriminar, estaba completamente absuelta. Mason había obtenido los registros de acceso al edificio y estos mostraban a Ashley saliendo del vestíbulo para ir a su cita de fisioterapia casi 40 minutos antes de que se iniciara el trabajo de impresión. Tenían grabaciones de seguridad del pasillo que mostraban a Arthur entrando en su oficina justo cuando ella se iba. Los registros de la impresora fueron accedidos usando sus credenciales, pero las marcas de tiempo físicas confirmaron que le era imposible haber sido quien imprimió el paquete de transferencia. Ashley, aterrorizada y desconcertada por la acusación, se había puesto en contacto con Sofía para proporcionar una captura de pantalla de su calendario personal que mostraba la hora exacta de su cita. También proporcionó un documento separado que mostraba que había bloqueado explícitamente ese tiempo en el propio calendario de Arthur una semana antes. Mason recuperó con éxito un archivo temporal de la estación de trabajo que Arthur había estado utilizando.
Las propiedades de los metadatos confirmaron que el documento fue creado bajo su propia cuenta de usuario, luego guardado en una carpeta de red compartida antes de ser movido a la cola de impresión. La ruta conducía directamente a su tío, y luego apuntaba a un archivo adjunto de correo electrónico enviado a la cuenta privada de su hermana. La configuración no solo era maliciosa, sino también descuidada, nacida de la arrogancia de un hombre que asumía que nunca sería cuestionado. El teléfono personal de Olivia vibró en la isla de la cocina, apareció un nuevo mensaje de un número desconocido. Era una oferta de acuerdo formal, redactada por el abogado personal de Arthur. La propuesta era simple, enmarcada en el lenguaje de una desesperada rama de olivo, estaban dispuestos a retractarse de la reclamación de propiedad si Olivia accedía a darle a Tiffany el 10% de la empresa en lugar del 25%. Prometían que la empresa no iniciaría ningún litigio con respecto a la filtración, su madre podría conservar su casa y Arthur dimitiría discretamente. A cambio, Olivia tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad mutuo y abandonar la investigación por completo. La oferta quedó en el aire, una tentadora ilusión de paz. Pondría fin al escándalo, salvaría la casa de su madre y le permitiría a Olivia regresar a su escritorio sin la mancha de un litigio público. El abogado incluyó una amenaza secundaria, enterrada al final del documento como un trozo de vidrio afilado. Afirmaban tener en su poder una cadena de correos electrónicos que probaba que Olivia había estado utilizando fondos de la empresa para pagar el estilo de vida de su familia durante años. Escribió que si Olivia no aceptaba el acuerdo antes de la mañana de la audiencia de la Junta, liberarían esos registros a la prensa para probar que estaba malversando fondos de su propia empresa. Olivia miró la pantalla, su corazón latiendo con un ritmo de pura ira fría. La cadena de correos electrónicos era real. Recordaba las solicitudes de viajes familiares caros y consultas personales, pero Arthur había recortado a propósito los mensajes. Había borrado las últimas líneas de cada intercambio, las líneas donde Olivia instruía específicamente al contable para que dedujera esas cantidades de su distribución personal, o donde proporcionaba su propio cheque para cubrir los costos. Él estaba usando su generosidad pasada en su contra, apostando a que Olivia preferiría ceder a su extorsión que ver su reputación manchada. No respondió a la oferta. En cambio, envió un solo mensaje de texto a Sofía pidiéndole que se reuniera con ella en el adosado en una hora. Necesitaba ver el libro mayor. Sus dedos se cernieron sobre el teclado mientras pensaba en la audiencia de la Junta programada para mañana por la mañana. Querían convertir su propia bondad en el motor de su destrucción. Olivia buscó la carpeta azul que había mantenido oculta en su oficina en casa, el registro de cada centavo que había movido, y se preparó para mostrarles que había estado anticipando esta traición durante mucho tiempo. Querían jugar un juego de contabilidad forense, y ella tenía todas las cartas. Sofía llegó al adosado de Olivia justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, proyectando largas y afiladas sombras por su estudio. Olivia tenía el libro mayor azul abierto sobre el escritorio, las páginas densas con la historia de la dependencia financiera de su familia y su lento y metódico intento de desenredarse de su control. Su abogada se sentó frente a ella, sus ojos moviéndose rápidamente mientras escaneaba las filas de datos. Pasaron las siguientes 3 horas organizando la evidencia en 3 categorías distintas. El primer grupo contenía gastos personales que Olivia había pagado directamente de su propio bolsillo, demostrando que nunca trató las facturas familiares como deuda de la empresa. La segunda categoría incluía préstamos temporales que la empresa había procesado, todos los cuales había reembolsado con transferencias bancarias. La categoría final era la más condenatoria para Arthur, documentaba cada instancia en la que su tío había alterado manualmente las clasificaciones contables después de que Olivia solicitara explícitamente que los cargos se facturaran a su distribución personal. Olivia no intentó ocultarle la verdad a su asesora legal. Confesó que, durante años, había hecho la vista gorda al nepotismo, temiendo que si aplicaba una gobernanza estricta, perdería a la única familia que le quedaba. Su voz no tembló al explicar que esto fue un fallo de gestión, no un delito de robo. Había sido débil, ciertamente, pero no había sido una ladrona. Sofía escuchó atentamente, tomando notas, su expresión suavizándose lo suficiente como para hacerle saber que entendía la distinción. La admisión de Olivia de estos errores de gobernanza solo hizo que la evidencia de sus acciones correctivas posteriores fuera más creíble.
Cuando presentó las actas de la Junta de hace 18 meses, mostrando la resolución específica donde ordenó el congelamiento de partes relacionadas y rescindió los contratos de consultoría no conformes, Sofía finalmente asintió. Esta línea de tiempo probó que Olivia había comenzado a cortarles los fondos mucho antes de que Arthur se diera cuenta de que estaba perdiendo su estilo de vida. Prepararon un informe exhaustivo para el comité especial, completo con las cadenas de correo electrónico completas que Arthur había recortado cuidadosamente. Cuando se restauraron a su forma original, los mensajes mostraban a Olivia afirmando claramente con cada solicitud de pago que los costos debían deducirse de su parte personal. Había sido meticulosa, y sus registros de transferencias bancarias proporcionaban la validación final e innegable. Cada cheque que emitió, cada transferencia bancaria que inició para saldar estas obligaciones familiares personales, fue registrado y rastreado. Su tío había asumido que ella era lo suficientemente ingenua como para dejar que él definiera la narrativa, pero había subestimado los mismos sistemas que Olivia implementó para mantener la honestidad de su departamento. El equipo forense también había estado trabajando duro. Esa tarde, el investigador principal llegó con el resultado que necesitaban con respecto a la carta de contribución familiar. El experto del laboratorio había examinado el documento físico que Patricia finalmente entregó, el que ella afirmaba haber encontrado en una caja fuerte después de una fuga en el sótano. El análisis fue concluyente, el experto identificó que el texto, el encabezado y la firma fueron generados por la misma impresora de oficina. No había hendiduras de un bolígrafo, ni variación en la densidad del tóner que indicara una firma manual, y ninguna señal de envejecimiento en el papel mismo. Era una composición digital impresa en una impresora láser estándar y posteriormente manipulada para parecer desgastada. Cuando esta evidencia se combinó con los metadatos que mostraban la fecha de creación del archivo a principios de septiembre, toda la historia sobre la fuga del sótano y el descubrimiento sorpresa en una caja de 2015 se derrumbó bajo su propio peso. Olivia se recostó en su silla, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a aliviarse, aunque la tensión de la próxima audiencia de la Junta todavía la atenazaba en la nuca. Le pidió a Sofía que reprodujera la llamada grabada con el corredor. Era un archivo que había temido escuchar, pero sabía que era la única manera de silenciar las últimas dudas que la Junta pudiera albergar. El audio comenzó con una introducción clara y profesional del asesor de cumplimiento del corredor. Arthur habló primero, su voz confiada y resonante mientras describía los derechos del principal accionista y el poder de veto que quería que Tiffany ejerciera. Luego se escuchó la risa de su hermana, preguntando por su tarifa de éxito, sonando más a depredadora que a hija. Finalmente, su madre habló. La claridad de su voz en la habitación estéril le cortó la respiración a Olivia. Preguntó si Olivia realmente sería despojada de control, y cuando Arthur le aseguró que su poder de voto se reduciría permanentemente al 42%, ella pronunció una frase simple y escalofriante: una vez que Tiffany tenga el veto, Olivia no tendrá elección. Olivia miró la laptop cerrada, el silencio en su estudio resonando más fuerte que la grabación. Había pasado toda su vida buscando pruebas de su amor, solo para encontrar la prueba definitiva de su malicia. No hubo malentendido, ni confusión, ni error inocente, ellos sabían exactamente cuál sería el resultado y habían elegido ese camino con los ojos abiertos. La comprensión trajo una extraña paz. Finalmente entendió que protegerse a sí misma no la convertía en una mala persona, y ciertamente no la convertía en una mala hija. Simplemente significaba que ya no estaba dispuesta a ser la víctima de su codicia. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de organización. Indexaron el libro mayor, los hallazgos forenses, los informes de metadatos y la llamada grabada. Sofía revisó 2 veces las carpetas digitales para asegurarse de que todo estuviera accesible para la audiencia de la mañana. Olivia sintió una fría y concentrada determinación apoderarse de ella. Estaba lista para entrar a esa sala de juntas y desmantelar el castillo de naipes que habían pasado meses construyendo. Notó un destello de actividad en su teléfono de trabajo, un mensaje entrante de la oficina del corredor, enviado a su departamento legal. Estaban cortando formalmente los lazos con Tiffany. La firma había descubierto que ella proporcionó representaciones fraudulentas durante el proceso de diligencia debida y se estaban distanciando de ella por completo. Querían evitar ser implicados en la reclamación de interdicto o la presentación de la carta falsificada. Uno por uno, las personas que la habían ayudado a construir este golpe se daban cuenta de que el riesgo era demasiado alto para continuar.
Ella estaba perdiendo a sus aliados, estaba perdiendo su apalancamiento financiero y pronto se vería obligada a enfrentar la realidad de la situación sin una red de seguridad. Olivia caminó hacia la ventana y miró a la calle. El sol había desaparecido por completo y las farolas comenzaban a encenderse, iluminando el tranquilo vecindario. Pensó en la vida que había construido aquí, una vida separada del caos de su familia. Había pagado por esta independencia con años de trabajo duro, solo para que ellos la trataran como una herencia que les había robado. La audiencia de la Junta de mañana sería la prueba final de las estructuras de gobernanza que Olivia implementó. Tenía que convencer al comité de que sus fallas pasadas en la supervisión no invalidaban su posición actual como directora ejecutiva. Tenía que demostrar que era capaz de tomar las decisiones difíciles, incluidas las que podrían finalmente destruir la ilusión de su familia. Sofía le guiñó un ojo y señaló la laptop. Habían hecho todo lo que pudieron. No había más documentos que encontrar, ni más registros que restaurar, ni más conversaciones que analizar. Todo estaba listo para el ajuste de cuentas final. Ella se levantó para irse, prometiendo reunirse con Olivia en el edificio de la oficina a las 8 de la mañana. Olivia la vio irse, luego se quedó de pie en el tranquilo estudio, el libro mayor azul aún abierto en su escritorio. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía exactamente por quién lo hacía, la compañía, los empleados y el futuro que había imaginado para la clínica valían cada momento del dolor que estaba soportando. Miró la fotografía de los miembros de la Junta fijada en su corcho, tratando de anticipar las preguntas que harían, las dudas que plantearían y la evidencia que proporcionaría para disipar cada una de ellas. Iba a terminar esto, no por ellos sino por el legado familiar que intentaron usar como arma, sino por la vida que había luchado tanto por recuperar. Apagó la lámpara del escritorio, dejando la habitación en la oscuridad, y finalmente se preparó para enfrentar el día siguiente con la claridad que solo la verdad podía proporcionar. La sala de juntas en Allen Neuromotion no estaba diseñada para el nivel de tensión que actualmente sofocaba la habitación. Olivia tomó asiento exactamente a las 8 de la mañana, observando cómo la pesada puerta de roble se cerraba mientras los miembros del comité entraban. Victoria Shaw ocupó la posición central, su rostro tan sereno como una montaña, mientras Ethan Ortiz se sentaba a su izquierda, con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando ver si su inversión estaba a punto de evaporarse. Su tío Arthur ocupaba la esquina lejana, vistiendo un traje que costaba más que el primer coche de Olivia, su postura exudando una facilidad arrogante y practicada que sugería que todavía creía que la Junta lo protegería por costumbre. Tiffany se unió a través de un enlace de vídeo seguro, su imagen proyectada en el monitor de gran tamaño detrás de Victoria, luciendo pequeña y pulcra, lista para interpretar su último papel como la víctima agraviada. Victoria abrió la audiencia estableciendo las reglas básicas con brevedad clínica. Declaró que la discusión cubriría estrictamente la gobernanza corporativa, los registros de propiedad, los datos forenses y la conducta profesional del personal ejecutivo. No habría lugar para apelaciones emocionales, y cualquier intento de reformular la reunión como una disputa familiar privada resultaría en el despido inmediato. Arthur fue el primero, inclinándose hacia el micrófono para entregar su narrativa preparada. Habló de los últimos deseos de su padre, tejiendo una historia sobre un anciano que quería que su familia permaneciera unida a través de la empresa. La pintó como alguien que se había alejado de sus raíces, implicando que su obsesión por la eficiencia corporativa la había cegado a la obligación moral de cuidar de su propia carne y sangre. Cuando el comité preguntó sobre las discrepancias en los documentos, Arthur suspiró con teatral decepción, señalando directamente a Ashley Reid. Afirmó que ella había gestionado la cola de impresión y probablemente manipuló los archivos en un esfuerzo equivocado por ayudarlo. Insistió en que solo intentó borrar las carpetas para salvaguardar los secretos de la empresa, una mentira transparentemente desesperada que hizo que el investigador forense del comité negara con la cabeza con visible desdén. Sofía se puso de pie, sus movimientos gráciles y precisos, y comenzó a desmantelar su defensa pieza por pieza. Mostró los registros de acceso en la pantalla, mostrando la hora exacta en que Arthur abrió el borrador de evaluación C7H50. Luego, sacó los registros de la cola de impresión para el piso ejecutivo, mostrando el documento imprimiéndose en un momento en que Ashley Reid estaba documentada por registros de credenciales y cámaras de pasillo en una clínica de fisioterapia a 3 millas de distancia. Sofía no necesitó gritar, simplemente presentó la fría y dura secuencia de eventos. Cuando Arthur intentó argumentar que los registros de impresión fueron manipulados, Sofía presentó las propiedades del archivo de la carpeta temporal en su estación de trabajo.
Reveló que el documento fue creado bajo sus credenciales de inicio de sesión, luego guardado en una carpeta compartida y finalmente adjuntado a un correo electrónico enviado desde su cuenta interna a su hermana. La sala cayó en un silencio denso y asfixiante. Luego, abordaron la carta de contribución familiar. Sofía colocó el informe forense sobre la mesa, señalando la conclusión del experto de que la firma y el cuerpo del texto fueron impresos simultáneamente por una impresora láser, sin dejar espacio para el argumento de que era una reliquia manuscrita de 2015. Olivia mantuvo la mirada en Arthur, su postura informal había desaparecido por completo. Se movió en su silla, su rostro perdiendo color. La arrogancia practicada fue reemplazada por una mirada frenética y huidiza. Finalmente, llegaron a la llamada grabada con el corredor. El comité se sentó en silencio mientras el audio llenaba la habitación. El sonido de la voz de su madre pidiendo confirmación sobre el poder de veto, seguido por la aterradora certeza en su tono cuando se dio cuenta de que Olivia no tendría elección, resonó en las paredes. Olivia mantuvo su expresión neutral, sus manos apoyadas con calma sobre la mesa. El daño estaba hecho, la grabación despojó cualquier pretensión restante de que esto era un malentendido entre parientes amorosos. Arthur se lanzó hacia adelante, su voz quebrándose mientras gritaba que Olivia era una desagradecida, que nunca habría construido un solo prototipo sin los cimientos que él y su padre habían proporcionado. La máscara finalmente cayó. Se levantó, señalándola, con el rostro retorcido en una máscara de puro derecho. No le importaban los pacientes ni la tecnología, solo le importaba el estatus y la riqueza que sentía que le correspondían por derecho de nacimiento. Fue lo más honesto que jamás le había dicho. Victoria no le gritó, simplemente lo miró, su mirada impasible y helada. Anunció que el comité recomendaba su despido inmediato por causa justificada, basado en la evidencia forense de incumplimiento fiduciario y la creación maliciosa de documentos falsificados. La habitación se sintió más ligera, el oxígeno regresando mientras los miembros de la junta comenzaban a murmurar su consenso. La imagen de Tiffany en la pantalla parpadeó cuando sus abogados intentaron intervenir, pero Victoria silenció efectivamente el audio, señalando que la audiencia había pasado su participación. Concluyeron la audiencia delineando los siguientes pasos legales. Allen Euromotion iniciaría una demanda formal contra su tío por incumplimiento de deber fiduciario y daños a la corporación. El corredor ya había rescindido su acuerdo con su hermana, dejándola sola para enfrentar las consecuencias de la garantía fraudulenta que firmó. Mientras la reunión se disolvía, Arthur permanecía desplomado en su silla, su carrera y su influencia evaporándose en el lapso de una hora. Olivia se puso de pie para irse, sintiendo sus piernas firmes por primera vez en semanas. Al acercarse a la salida, Arthur la detuvo, su voz bajó a un susurro desesperado y entrecortado. Le agarró la manga, suplicándole que considerara un acuerdo privado. Insistió en que si Olivia se retiraba de la demanda por la patente y le otorgaba a Tiffany un pequeño porcentaje, Patricia podría salvar la casa y todos podrían volver a ser una familia. Todavía estaba tratando de usar la misma palanca, todavía tratando de cambiar el futuro de su vida por el mantenimiento de sus mentiras. Olivia apartó el brazo, mirándolo con un desapego que la sorprendió incluso a ella misma. Le dijo que la casa, la carta falsa y el préstamo puente fueron todas decisiones que ellos mismos tomaron. No usaría el sudor y el capital de sus empleados e inversores para comprar la ilusión de una familia que nunca existió. Lo dejó sentado allí, en el silencio resonante de la habitación que él había intentado quitarle. Afuera, el aire se sentía fresco y limpio, con sabor a un nuevo comienzo. Sofía la alcanzó junto a los ascensores, su rostro reflejaba un cauto alivio. Le dijo que la noticia ya se estaba difundiendo, que el equipo interno se estaba preparando para dirigirse al personal y que la Junta estaba redactando el comunicado de prensa público para corregir el registro que Tiffany había intentado destruir. A Olivia no le importaban las apariencias públicas ni los titulares. Su atención estaba completamente en el mensaje que Sofía había recibido hacía unos momentos, su madre la esperaba en su adosado en Raleigh, llevando una sola maleta y el aviso final de ejecución hipotecaria, creyendo que aún podía mover las piezas del tablero una última vez. Olivia caminó hacia su coche, sabiendo que la parte más difícil del día aún la esperaba, pero por primera vez, no sintió miedo. Tenía el libro mayor, la evidencia y la verdad. La confrontación final se desarrollaría en sus términos, en la casa que ella poseía, y sería lo último que jamás les daría.
El sol de la tarde calentaba el porche delantero de su adosado en Raleigh, reflejándose en el cristal de la puerta principal donde estaba su madre. Llevaba un abrigo ligero de lana contra el fresco aire de octubre, agarrando una maleta maltratada con ambas manos. Un documento legal sobresalía de su bolso, los inconfundibles encabezados en negrita de un aviso de ejecución hipotecaria atrapando la luz. Parecía más pequeña de lo que Olivia la recordaba, con los hombros encorvados como si esperara un golpe. Olivia salió a su encuentro, el tacón de sus botas haciendo un ruido que parecía inquietantemente fuerte en el tranquilo vecindario. Patricia no se movió cuando se acercó, su mirada fija en la puerta principal como si esperara que Olivia se hiciera a un lado y la recibiera de nuevo. Habló con ese tono suave y tembloroso que había refinado a lo largo de los años, diciéndole que Tiffany estaba cayendo en una profunda depresión y que Arthur finalmente se había quedado en silencio después de la audiencia. Le susurró que el banco vendría por la casa del club de campo a fin de mes. Su madre la miró con esos ojos suplicantes tan familiares, esperando claramente que Olivia metiera la mano en su bolso y le extendiera un cheque para evitar que el mundo se derrumbara a su alrededor. Olivia permaneció en el porche, con las manos metidas en los bolsillos, sintiendo el ritmo constante de su propio corazón. Le dijo que ella había firmado el préstamo puente con pleno conocimiento de las consecuencias y que no iba a deshacer esa elección. En cambio, le ofreció una carpeta impresa. Contenía la información de contacto de un abogado de buena reputación especializado en liquidación de propiedades y una lista de recursos locales de vivienda para personas mayores que necesitaban reducir su tamaño rápidamente. Le explicó que podía vender los activos restantes, saldar la deuda principal y quedarse con lo suficiente para asegurar un apartamento más pequeño y manejable. Olivia le estaba ofreciendo un camino hacia la estabilidad, pero era un camino que requería que ella dejara de lado el estilo de vida que había usado para controlarla. Patricia no tocó la carpeta. Comenzó a llorar, los sollozos entrecortados y teatrales resonando en el revestimiento del adosado. La acusó de ser fría, de castigarla por un error que fue principalmente culpa de Arthur, y de abandonar a su hermana cuando más la necesitaba. Olivia la miró, realmente la miró, y sintió una extraña sensación de distancia. No quedaba rabia, solo una clara y penetrante comprensión de que ya no era la hija que sacrificaría su propio futuro para comprarles comodidad. Le dijo que no pagaría el préstamo puente y que no volvería a comprar la casa. Se ofreció a ayudarla a encontrar un agente inmobiliario y prometió proporcionar un pequeño fideicomiso para sus gastos médicos, pero ese era el límite absoluto de su participación. Podía aceptar sus términos o podía luchar contra el banco sola. Cuando se dio cuenta de que Olivia no iba a ceder, el llanto se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Su expresión se endureció en la mirada cortante y familiar de una mujer que se sentía con derecho a todo. Le dijo a Olivia que se arrepentiría de esto, dio media vuelta y caminó hacia su taxi que la esperaba, dejando el aviso de ejecución hipotecaria olvidado en el suelo del porche. Su conversación con Tiffany más tarde esa semana fue mucho menos compleja. Llamó desde un número que Olivia no reconocía, su voz estridente y exigente. Afirmó que eran hermanas, que todo esto era solo un malentendido temporal y que Olivia debería llamar a la junta para retirar las acusaciones de fraude para que Tiffany pudiera recuperar el anticipo de su corretaje. Olivia la detuvo a mitad de la frase. Le dijo que ella pidió la propiedad y obtuvo exactamente lo que negoció, la responsabilidad total y sin adornos de sus propias acciones. No le daría una sola acción, no la ayudaría a pagar al corredor y no fingiría que tenían una relación. Olivia colgó, borró el número y no revisó su teléfono el resto de la noche. Los meses que siguieron fueron tranquilos. Tiffany vendió la mayor parte de su guardarropa de diseñador y un coche que ya no podía permitirse para financiar un acuerdo de pago negociado con la firma de corretaje. Las consecuencias legales para Arthur continuaron con declaraciones y presentaciones judiciales que se prolongaron durante el verano, pero la empresa en sí permaneció intacta. Olivia mantuvo su palabra con respecto a las necesidades básicas de salud de su madre a través del fideicomiso, pero la casa del club de campo fue vendida en subasta. Patricia se mudó a un modesto apartamento en la ciudad y Olivia se enteró por rumores de que pasaba las tardes quejándose a cualquiera que quisiera escuchar sobre la hija que había llegado a algo, solo para convertirse en una extraña. Para abril de 2027, los cornejos en el jardín delantero de su adosado estaban en plena floración, sus pétalos blancos cubriendo la acera. Allen Euromotion era más fuerte que nunca.
Se alejaron del acuerdo con el comprador rival, optando en cambio por una asociación que les permitía mantener su tecnología propietaria en casa. Olivia promovió a los ingenieros que realmente habían desarrollado sus sistemas principales, estableciendo un programa de acciones basado en el mérito que aseguraba que las personas que construyeron la empresa fueran las que realmente poseyeran su éxito. Contrató a un nuevo director financiero a través de un riguroso proceso de búsqueda de personal independiente y la Junta implementó una prohibición permanente de cualquier contratación de partes relacionadas sin un voto unánime del comité. Una tarde cálida, Olivia invitó a Sofía, Victoria y a algunos de sus amigos más antiguos del laboratorio a cenar. La casa se sentía cálida y llena de risas genuinas. No había agendas ocultas, ni solicitudes de préstamos, ni crisis fabricadas que resolver. Su viejo teléfono personal yacía en un cajón de trastos, la batería agotada hacía tiempo, su número cambiado y olvidado. No necesitaba mantener a la gente cerca solo por los nombres que usaban en sus contactos. Las personas sentadas alrededor de su mesa de comedor estaban allí porque respetaban su trabajo y la apreciaban como ser humano, no como una fuente de capital o un instrumento de su ambición. Olivia se sentó a la cabecera de la mesa, escuchando el suave tintineo de las copas de vino y el cómodo y fácil ritmo de la conversación. Recordó la noche en el club de campo, la sensación del suelo de madera contra su palma y el silencio aterrador que siguió cuando se dio cuenta de que estaba verdaderamente sola. Había tenido tanto miedo de ese silencio, convencida de que significaba que había fracasado. Pero ahora, mientras miraba a los amigos que la habían ayudado a navegar por los escombros, la quietud se sentía como una exhalación. Recogió su servilleta y la dobló, observando cómo la luz del atardecer se asentaba en los rincones de la habitación. Por primera vez, el silencio no sonó a abandono. Sonó a su vida.